Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. Proponemos como primer elemento de debate el anuncio realizado por Teófila Martínez de que no iba a volver a concurrir como candidata a la alcaldía de Cádiz en las elecciones municipales que tendrán lugar el año que viene, y el anuncio del Partido Popular de que será Juan José Ortiz quien encabece la lista, después de haberse hablado también de José Manuel Cosi. Un cambio generacional singular en la lista del Partido Popular, que, conviene recordar, fue la lista más votada en las últimas elecciones municipales, y en un momento donde parece que la intención de voto de Ciudadanos ha cobrado una fuerza inusual después de las últimas elecciones catalanas. Vale, ¿quién empieza? Enrique, ¿empieza tú? Bueno, pues sí, empiezo. Yo creo que la nominación, ¿no?, o designación, porque elección no ha sido, ¿no? No. Elección ha sido un dedazo de Juan José Ortiz. A mí personalmente me da muchas explicaciones de lo que ha ocurrido, de la no presentación de Teófila Martínez. Yo pensé francamente al final, porque he ido cambiando de opinión. Por una parte pensé que no se iba a presentar, que era lo que de alguna manera me decía la lógica, ¿no? Pero después he estado pensando que iba a presentarse, porque, en fin, creo que conozco un poco a Teófila Martínez, y yo pensé que ella tenía la espina de que había ganado las últimas elecciones, había sido expulsada de la alcaldía por un pacto realmente que ha hecho muy infelices a los pactantes, especialmente a Fran González, y del modo en que salió. Yo creo que ella, humanamente, porque es una mujer realmente peleona, luchadora, quería volver a ganar las elecciones, ser alcaldesa y luego organizar de alguna manera una transición a otra candidatura, a otras personas, para lo cual, lógicamente, había que configurar una lista. En fin, lo que no sé si estamos hablando a iniciados, pero no sé cómo hablarlo de otra manera, ¿no? Entonces, que sea Juan José Ortiz el designado por Antonio Sanz, claro, y por el grupo de poder orgánico que hay en el partido en este momento. Teófila Martínez era una especie de, siendo una mujer muy leal con su partido. Y yo le he escuchado una definición a ella, que me la dijo a mí personalmente, una definición de lo que era pertenecer a un partido, que la verdad me sorprendió mucho. Dice, hombre, yo estoy en un partido porque por lo menos estoy de acuerdo con el 60% de lo que piensa el partido. Si estuviera menos del 50%, pues no estaría en ese partido. Con eso ya me dio a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, por ir al balón al pasto, como dice nuestro amigo Fernando, yo creo que el grupo de poder formado por Pepe Blas, por Antonio Sanz, Antonio Castillo, me refiero a nivel Cádiz, ¿no?, más el tema en Sevilla, porque claro, Antonio Sanz no creo que haga nada que Arena no vea bien. Yo creo que han dejado correr el balón. Rajoy no se ha movido, y bueno, pues Juan José Ortiz tiene por delante un horizonte realmente complicado. Rafael. Bueno, sin hablar, por supuesto, sin hablar de lo que significa o va a significar Teófila Martínez en la historia de la ciudad de Cádiz, ¿no? En estos 24, eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? Bueno, yo creo que la postura del Partido Popular con relación a Teófila ha sido fundamentalmente con las encuestas por delante. Es decir, ni ha sido una manía, ni ha sido que ha perdido las amistades dentro del partido, sino que el partido estaba manejando unas encuestas que hacían prever que no iba a ganar. Que Ortiz iba a ganar. Había que renovar. O sea, el tema es
está claro que con Teófila no vamos a ganar. Además, planteándose la posibilidad de que ganar era mayoría absoluta, que sabe Dios las décadas que van a pasar si alguna vez vuelve que el Partido Popular salga con mayoría absoluta en Cádiz. A lo mejor no lo volvemos a ver, en mi opinión. Entonces, en esa renovación, una renovación, por ejemplo, que no se ha dado por tema de edad en Málaga, porque las encuestas le son favorables. Y entonces, aunque el candidato es mayor en edad que Teófila Martínez, va a volver a repetir. Entonces, con esa previsión, Juan José Ortiz es una persona que conoce la administración, que no hay encuestas sobre él y que los votantes previsibles en las próximas elecciones serán los votantes fijos del PP, pongan quien ponga de candidato, pongan quien ponga. Es decir, mi opinión es que Juan José Ortiz no va a aumentar ni un solo votante del Partido Popular, ni uno. Y además va a perder lo que iba a perder con la sintonía general que lleva a el aumento de Ciudadanos. Es decir, que la operación es muy difícil y abocada a perder votantes en todos los casos, con este candidato nuevo o con el otro, con Teófila porque es sobre la que hay encuestas y con el aumento imparable de Ciudadanos dentro del espectro de votantes del PSOE y del PP. Esa es mi previsión. Sí, Manolo, un momentito, me deja que un apunte solo, ¿no? Eso de con relación a la encuesta, ¿no? Cuando pusieron a Teófila Martínez de número 1 para el Congreso de los Diputados, el argumento que empleaban era que ella era la más conocida de todos los candidatos del Partido Popular en la provincia de Cádiz. La más conocida en Cádiz, imagínate lo conocida que es. Con lo cual, el tipo de encuesta que tú dices que se ha hecho, que yo no lo conozco, claro. Es decir, yo no creo que haya sido por la encuesta, Rafael. Yo creo que sí. Vamos a escuchar a Manolo. Sí. Perdón, Manolo, porque... Bueno, yo... Es más, lo que no existen los partidos, lo que existe son las encuestas. Yo creo que en líneas generales, yo creo que Teófila Martínez ha sido una buena alcaldesa y yo creo que como tal pues va a pasar a la historia en Cádiz. 3 mayorías absolutas y una mayoría simple, pues es un aval en democracia lo suficientemente sólido como para sustentar eso que digo. Perdón, tú que tienes la memoria esa de elefante, han sido 4 mayorías absolutas. 4 mayorías absolutas y una simple. Y una mayoría simple. Son 20 años. Pues más a mi favor sustenta lo que digo. Yo creo además que cuando ahora el nuevo equipo de gobierno parece que tiene una obsesión en hablar de los 20 años de secuestro de la democracia en Cádiz, de ese votante abducido por una persona maligna que además solo pretendía el mal en Cádiz, pues me parece un concepto muy peculiar del respeto que se tiene a quien cada 4 años ejerce su voto. Yo creo además que hay que considerar que cuando se tienen mayorías absolutas y mayorías absolutas tan repetidas, se está entrando en un votante muy transversal, que no es solo tu votante. Y eso ocurría con Julián Guita, ocurría con Tierno Galván, ocurría con Pedro Aparicio, ocurría con Pedro Pacheco, ocurría con Barroso. Eran gente que trascendían lo que era lo que se consideraba como su votante natural para ir más allá, y eso ha pasado con ellos. Por cierto, es curioso que cuando esa misma gente opta por votarte a ti,
pues ya no están ni tan abducidas ni son tan manada de locos, porque ahora han acertado, ¿no?, en el voto. Entonces, eso no quita que, lógicamente, cuando el puesto que se ejerce es el de la gestión política, el de los alcaldes, con todas las dificultades que eso tiene, pues claro que hay elementos en los que en un periodo tan prolongado de tiempo pues hay cosas que se hacen mejor y otras que se hacen peor, sin duda ninguna. Yo, por ejemplo, pues he discrepado siempre de las prioridades que ella marcaba en sus sucesivos mandatos. Yo no estaba de acuerdo y por eso jamás la voté, porque creo que las prioridades que se marcaban, pues desde mi punto de vista eran muy otras las que había que haber hecho. Luego entraremos un poco más en el tema de la gestión y podremos ahondar sobre eso. Sobre qué es lo que ha propiciado el cambio. Yo creo que, en mi opinión, es evidente que me equivoqué cuando hace 2 o 3 programas yo dije que yo creía que Teófila Martínez se presentaba. Y yo creo que en ese momento ella también creía y quería presentarse. Yo así lo creo. El momento Margarita. Lo que ocurre es que es verdad que eso que hablábamos también hace 2 o 3 programas de los compañeros de partido, con la filtración interesada desde Madrid, y además muy apresurada después de lo que había hecho el alcalde de Málaga, que sin encomendarse más a Dios ni al diablo había dicho yo voy, pues temiendo que eso también pudiese ocurrir con Teófila, pues esa filtración yo creo que un poco la dio a ver a una persona que luego ya hablaremos más de eso, es muy de partido, pues le hizo ver que lo mejor era apartarse y se ha apartado, pero yo creo que no se ha apartado por gusto propio. Yo creo que Teófila hubiese querido seguir presentándose, es mi opinión. Pero yo creo que es un compendio de todo lo que estamos hablando, no hay nada específico, pero eso, para mí, la situación de Cádiz es pues constatar que en España todavía los partidos políticos están muy verdes, que tienen unas filtraciones del caudal de sus posibilidades horribles y que no va a cambiar. O sea, yo creo que tendrían que irse todos los que empiezan en política, tendrían que irse 1 año, 2 años a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y después venir para ver lo que es hacer política, ¿no? Porque haciendo un pequeño histórico de Cádiz, yo parto de la base, como decía Manuel, que bueno, que yo creo que va a pasar por una alcaldesa que ha hecho muchas cosas por Cádiz, por una buena alcaldesa. Yo a Teófila la conozco desde hace muchísimos años, tiene, como tenemos todos, defectos, pero tiene una virtud importante, que es perseverante y que es una persona muy tenaz, y eso pues quizás le cubra otras, para mí, situaciones que no son, digamos, pues tan potentes como su propia iniciativa, ¿no? Pero la conclusión a la que quiero llegar es que los partidos siguen haciendo acciones que terminan sin saber la inversión. O sea, esto, si se pasara a una empresa privada, sería un derroche, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un histórico, como sabéis que también hago encuestas electorales, tengo un histórico de Cádiz desde el 79, pero a partir de Teófila Martínez tengo históricos lo que queráis, porque hemos hecho muchísimas encuestas, ¿no? Entonces, ese caudal, ese valor de Teófila Martínez, ¿alguien ha valorado exactamente qué va a significar en las próximas elecciones tal como se ha dado? Punto 1. 2. Fijaros qué tipo de partidos, que ha habido una persona que ha estado permanentemente de número 2, y jamás en la vida se ha nombrado como sucesor. Pepe Fernández lleva toda la vida de número 2. Bueno, lleva toda la vida de número 2. Como el príncipe Carlos. Claro, pero curiosamente que yo entiendo que el amigo Pepe deberá decir algún día, bueno, con lo que él ha entregado, con lo que se ha dado al partido, yo digo siempre, ¿por qué no han utilizado un número 2? Que es el que tendrían que haber fomentado. Pero el número 2 de la lista nunca ha sido el primer teniente de alcalde. No.
Atención. Vamos a ver, yo no estoy Pepe hablando... Olano ha sido primer teniente de alcalde. Sí, como que no, hombre, no estás confundido. Estás confundido. Pero no estamos hablando... Está perdiendo la memoria, No, amigo. es que siempre ha sido Agulló. García Agulló era el primer teniente de alcalde. Su carrera última política, legislatura él era- públicamente la ha vinculado con Teófila muchas Bueno, veces. no, pero y ha vamos, dicho, yo estoy Sí, porque sí. está ella. Eso Bien, lo vale, han pero quiero decir, proclamado. no, sí, a lo que Sí, pero, sí. Rafael, lo que quiero llegar es que el despilfarro que se hace, siempre está hablando en el ámbito político, no en la gestión municipal. Estoy hablando de cómo se llega al final a una solución en la que, repito, los primeros de la lista no significan nada, porque a pesar de que lleven X tiempo, no son sucesores de nada. Cuando se ha hablado de alguien, es alguien que hipotéticamente no moleste mucho al liderazgo del que hay. Después, hay algo que yo con esto ya constato, que era la que me faltaba, porque he trabajado con Felipe Benítez, con Pepe Barroso, algunos temas con Pacheco, con Antonio Moreno. Y hay una generalidad y otros candidatos. Y es que aquí nadie es capaz, ni desde el partido ni desde ahí, de ir haciendo un sucesor para el futuro. Jamás, todo lo contrario. Jamás. Todo lo contrario. Jamás. Entonces, ante la frase que decía Enrique, bueno, yo pensaba que Teófila se iba a presentar y luego, se supone que una vez que saliera iba a organizar, ese luego hay que hacerlo desde el primer día que uno llega. Desde el primer día hay que tener un equipo con capacidad y los que se vean con más capacidad de liderazgo, ir fomentando, porque la gente al final... Moreno con Manuel María de Bernardo. Exactamente. Y le rebanó el pescuezo. Exactamente. Entonces, todo eso, como lo he Pero vamos, vivido, eso no lo hizo Antonio Moreno. esto... Eso lo hizo el partido andalucista. Antonio Moreno no era partidario. Después, el grupo de poder, infórmate, porque el grupo de poder no me mezcles Antonio Sanz con Pepe Blas Fernández, porque no te puede echar una bronca cualquier día. Por lo tanto, son grupos que no tienen nada que ver. ¿Perdona? Tú has hablado del grupo de poder, Sí. Antonio Sanz, Pepe Blas Fernández, digo que no mezcle ese grupo de poder porque no, eso no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. No, ese Pepe Blas y Antonio Pepe Sanz. Blas y Antonio Sanz, Pero vamos a ver. en el grupo de poder. Pero vamos a ver, el partido que pasa, que es un solo Boy Scout, que no. Sí, lo voy a sí. Ah, sí. Pero déjame terminar. Por favor, hombre, no me digas Yo eso. estoy dando mi opinión, Ah, vale. ¿vale? Mi opinión. Si usted me la quiere rebatir, creo que cuando estoy termine deseando, el programa, deseando. cuando termine el programa para no, No, aburrir no, aquí, a aquí, nuestros. Aquí. Efectivamente hay un poder, como que está claro, que es Antonio Sanz, que pone quitado de las listas, y eso está clarísimo. Teófila Martínez no ha estado nunca vinculada. Lo que pasa es que Teófila, igual que decías tú antes, me hace referencia siempre a tus posiciones de manera dulce Muy y agradecido, cariñosa. sí. Teófila Martínez, como tú has dicho, sí, lógicamente ha querido mucho al partido, pero no ha estado en la estructura del partido. Y a Teófila se le ha respetado porque era una candidata que ganaba votos. Porque si no hubiera sido una candidata que ganara votos, con todos mis respetos, cualquiera vale, porque hay muchos ejemplos en esta provincia donde los mandatarios provinciales han metido la mano y es cuando he dicho, ahora es cuando el partido se va, ahora es cuando el partido ya no sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Es Juanjo, que me parece a mí que es una persona, es una buena persona, es un profesional brillante, es un trabajador nato. A Juanjo o al que hubiera sido, le hubiera hecho falta un recorrido, que en un momento determinado hoy hubiera estado en una posición distinta de salida. Porque tengo la sensación de que además de las encuestas que dice Rafael, está cayendo el Partido Popular en algo que es que como ciudadano está poniendo una cara distinta, con un tipo distinto y una edad distinta, vamos a acercarnos ahí. Y están equivocados en una cosa. Ciudadano es una posición emergente como marca, que si le pones un mono, sale también. Bien, eso no pasa en el Partido Popular. No diga eso, hombre. Perdona. Bueno, Eso, yo comparto bastante vamos lo a que ver, está comentando. Parte de bastante. vamos a ver, Enrique. O sea, el ciudadano- La parte de bastante de que mientras cualquiera, Claro, el ciudadano, claro. es una renovación, cualquiera en el PP No es una renovación. un PP desconocido. Pues el ciudadano es la renovación. Efectivamente. Es que el ciudadano, Claro. Es que eso es lo que está objetivamente es la renovación. Es que es lo que está argumentando. Es decir, que tú no puedes copiar de una fuerza que tiene otro impulso distinto y que viene porque la situación en España en general ha hecho que esa fuerza, y cuando digo esto sin demérito, vuelvo a repetir, a ningún candidato, pero eso es, vamos, lo decíamos, ¿qué decíamos en su momento? Yo le he dicho a don Javier Arenas, cuando aquel día que se perdió en elecciones, que ya no recuerdo cuál, y alguien, no, Alberto Ruiz Gallardón, un día en una cena,
y decían del cambio de arena, y me dice, ¿y qué pondrías? Digo, da igual, una gallina, si los votos los va a tener igual el PP. ¿Sabes qué te digo? O sea, o pones para aumentar, pero cuando hay una marca que tiene un suelo, da exactamente igual. Entonces, ahora yo me alegro de la decisión de que sea... Digo, me alegro porque es una persona conocida y creo que trabajadora de Juanjo, pero lo va a tener muy difícil porque va a competir en algo que le va a ganar siempre Ciudadanos, que no va a poder aportar. Emilio, tú que estás en esta, yo creo que tú estás hablando a iniciados, a gente que sabe, digamos, los secretos de tramoyísticos. Entonces vamos a hablar un poquito sin iniciados, ¿no? O sea, aquí la historia es la siguiente. Teófila, ¿quería o no quería? Sí quería. Entonces, yo personalmente me parece que no es de recibo. Yo creo que nosotros vivimos, mira, en Manolo y yo casualmente vivimos me parece que no es hace muy poco. Lo que no es de recibo es que se reúnan tres señores en algún sitio y le digan a Teófila, tú esta vez no vas a hacer. Porque entonces el partido... Es el mismo procedimiento por el que llegó. Sí, hombre, sí, claro. Sí. ¿Y qué? Pero han pasado 25, 30 años. El dedo que te pone es el dedo que te quita. Ya, pero yo creo que a lo mejor hubiera sido mucho mejor y mucho más democrático que unas primarias. Vale, por favor. Unas primarias del Partido Popular, que los militantes eligieran ¿a Teófila o al Partido Popular? Rafael, yo quería hacerle una pregunta a Emilio, incluso a Manolo, porque no ha concretado una cosa que a mí me interesa saber, vuestra opinión. Que el nuevo candidato va a ser un plus electoral para el PP. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero independientemente de la persona, aquí no estamos hablando de personas. Es que yo he empezado mi discurso diciendo que en ese histórico que existe, hoy Teófila Martínez sigue teniendo un número de votos que vamos a ver dónde va, como Teófila Martínez. Después de esos 20 años. Mira, yo iba estoy de acuerdo contigo. Yo iba a otro elemento que supongo que también conviene tener en cuenta. Teófila, para bien y para mal, siempre ha tenido una manera de ejercer el poder político muy personalista, muy personalista. Aparentemente. Muy personalista. Y en su equipo rodeada de gente que le sobraba arrogancia y le sobraba muchas veces soberbia. Eso. Y Teófila, por ejemplo, uno de los elementos que no se han tenido muchas veces en cuenta, porque todo se achacaba a que otras administraciones, en este caso el Partido Socialista, pues la tenía tomada con Cádiz, Teófila tenía desde mi punto de vista, lógicamente, es como yo ahora lo analizo desde el punto de vista político, una dificultad bastante considerable para entenderse con otra administración que no fuese la suya. Más de una vez se ponía la camiseta de partido y eso estaba por encima de cualquier otra cosa. Y eso la llevaba a veces a un enfrentamiento con la administración autonómica que ha impedido. Y no es achacable solo a ella, la otra parte también tenía su influencia, pero siempre se ha dicho que era el Partido Socialista el que siempre, pero Teófila tenía también una seria dificultad para entenderse con otras administraciones que no fuese la de su partido. Y es más, te voy a decir una cosa, en los tiempos que han dicho, si Teófila va, yo no voy. Pero estoy diciendo que todo no era imputable a una parte. Claro que ha habido deslealtad institucional, pero que no se ha querido nunca hacer ver que hay muchas cosas que están empantanadas en Cádiz por una manera de concebir y hacer la política excesivamente partidista. Y voy a decir más, es muy posible que influya bastante en quien vaya a ser, que parece que esta persona, Ortiz, el candidato, en que no va a haber mayoría absoluta. No va a haberla. No va a haber mayoría absoluta. En eso coincidimos todos. Yo creo que no va a haber mayoría absoluta. Y entonces, por ejemplo, de haberse mantenido como candidata
y Teófila hubiera tenido enormes dificultades para convivir, aunque todo se aprende y a veces de forma muy rápida, para ejercer el poder sin mayoría absoluta. Yo creo que eso, Manolo, eso es una norma del PP de Madrid difundida en los comités electorales y en los mandamás regionales. Y o sea que no ha sido solo personas de Andalucía. Por eso se filtra, esa es la nueva situación que por eso se filtra desde Madrid que ante la situación que se va a dar y la posibilidad de recuperar poder siempre que te pongas de acuerdo con el partener, con el que te toque de partener, hombre, porque es que además lo vas a tener que hacer tanto si tú eres el primer partido como si el otro te adelanta y es el otro el primer partido. Vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso y ahora seguimos, ¿eh? Venga. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando de la renuncia de Teófila Martínez a presentarse encabezando la lista del Partido Popular a las próximas elecciones municipales y la decisión del PP de nombrar a Juan José Ortiz, Juancho, como sustituto al frente del Partido Popular en la ciudad de Cádiz. Y Emilio quería hablar. Bueno, quería, porque por redundar un poco lo que dice Rafael de las encuestas, es posible, y os lo digo porque yo sinceramente en este caso, y de este no la he hecho en Cádiz, pero sí en otros municipios de Andalucía en el que había una figura similar a Teófila Martínez de años y tal. Bien, en esas encuestas, en distintos sitios, han dado lo siguiente. Son todos partidos que han ganado el Partido Popular, pero que no han sacado mayoría absoluta, y con gobernantes de mucho tiempo. Y curiosamente se ha dado en esas, que puede ser que también se diera aquí, que el Partido Popular seguía siendo primera fuerza, pero ante la pregunta al votante, ¿usted va a votar al Partido Popular? Sí. ¿Pero usted considera que debe cambiar candidato? Sí. Es decir, ha habido una fidelización y a la vez una propuesta de generación, de nueva generación en el partido. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que Teófila, esto es política ficción, no es que tenga, pero creo que, porque ella, conociéndola con el temperamento que tiene, ha estado muy pasota en los plenos, muy pasota, salvo honrosas excepciones al final, porque yo creo que estaba ahí un poco, pero al principio yo creo que ella esperaba un poco el reconocimiento del partido en otros ámbitos y que de esa fórmula ella tomara una decisión rápida o no de si busca un candidato o no. Eso no se ha dado en Madrid, porque además conociendo a Mariano no te vas a enterar en la vida, porque vamos, si está alguien que está esperando que Mariano le conteste, pues entonces eso es lo que yo creo que ha hecho un poco el camino más amargo, que al final llega un momento en el que ya hay que tomar decisiones porque queda poco tiempo y Teófila, parte de las encuestas, pero yo creo que Teófila en las encuestas, fijaros, es una parte, y fíjate, para ella no muy importante, porque es una luchadora que hubiera dicho, esto lo supero yo. No, yo creo que ha habido el compendio general. Ella sabía que tenía una fuerza, más que una fuerza, entre comillas, un cierto adversario que es la política de Antonio Sanz. Esa política la ha podido aguantar mientras era un valor seguro. A partir de ahí ella es conocedora de que las triquiñuelas del aparato no van a estar con ella. ¿Tú sabes lo que no sabía, Teófila? ¿Sabes lo que no sabía? Sí. Que la decisión tomada sobre Juancho Ortiz es muy antigua, es de hace muchos meses. Que no ha sido una cosa de ayer ni hace una semana. Pero eso era previsible también. Te digo yo que no lo sabía. Fijaros, eso estaba tomado ya. Durante estos 3 años, casi que han pasado desde las últimas elecciones, muchas veces se ha intentado hacer una valoración de los silencios de Teófila y su actitud en el Pleno. Y yo planteo aquí la pregunta. Si una persona tiene pensado, una persona que opta al puesto de alcalde, no de diputado, esto no es el Parlamento, sino y que ella ha sido alcaldesa durante 20 años. Si una persona decide
en sus adentros, volver a ser candidata porque piensa que esto fue un traspiés que ocurrió sin una explicación, porque todavía creo que siguen sin darse cuenta que siete concejales no se pierden por nada, sino que se pierden por más cosas. Entonces, si alguien piensa, ¿qué actitud tomaría? ¿La de ejercer como portavoz, enfrentándose pleno por pleno al alcalde en las calles y en la lucha del día a día? ¿O ese trabajo se lo deja a alguien y algunas veces actúa como le ha pasado a ella? Pues yo creo que eso es la explicación de una persona que pensaba y quería volver a ser la candidata. Y por eso actuaba de la forma que actuaba. Y como cuando estaba de alcaldesa, ella desde la presidencia actuaba como la portavoz del partido. Y el alcalde ahora pues ha aprendido y si veis el alcalde actual no entra al cuerpo a cuerpo tanto como entraba al principio del mandato. Entonces esas cosas explican también ese comportamiento. Lo que pasa, claro, que la situación ha cambiado y hoy a lo que se aspira no es a la mayoría absoluta, a lo que se aspira. Y hay políticos que tienen más dificultad, aunque ya digo que yo hay una cosa que siempre he visto. Diputados que eran cañeros han sido nombrados presidente del Congreso de los Diputados y su actitud ha cambiado mucho, pero hay otros que eso le cuesta una enormidad. Y en un puesto como es el de la alcaldía, que es gestión directa, que no es un diputado, eso a veces se hace muy complicado. Y en los tiempos que vienen, determinada forma de hacer política, porque ha sido tu escuela, porque ha sido el tiempo, porque eres así, etcétera, pues no es precisamente algo favorable, es un hándicap. No, yo creo que efectivamente, como tú apuntas, el comportamiento en esta legislatura de Teófila Martínez en el ayuntamiento y sobre todo en los plenos es el lógico, a mí me parece que era el adecuado y que iba un poco preparando su candidatura nuevamente quería a que la gente la siguiente, no podía entrar, la gente la viese como alcaldesa. No podía hacer una defensa de lo hecho, porque ahí tenía a Podemos y al PSOE que le darían pal pelo. Ni tampoco entrar en los rifirrafes. Claro. Entonces tendría que estar un poco o haberse ido o si se quedaba en segunda fila esperando, participando con su saber de la ciudad, que lo tenía, aleccionando a su grupo sobre los temas sobre los que dominaba y todo ese tipo de cosas. Es decir, que la trayectoria, excepto el día ese que se le fue un poco la olla y empezó allí a gritar y tal, ella ha estado aguantando en los rifirrafes, porque ella no podía entrar en los rifirrafes. Lo demás ha sido el adecuado para volver a ser candidato. Volviendo al histórico en la ciudad de Cádiz, es el primero que se da esta situación con relación a la trayectoria de los ayuntamientos democráticos gaditanos, ¿no? Porque el caso de Carlos Díaz fue diferente, porque fue como si el PP hubiera quitado a Teófila Martínez no en esta última legislatura, en la anterior. Es decir, porque a Carlos Díaz estaba ganando con mayoría absoluta y dijo el partido, sí, pero tenemos encuestas y sintonizamos que está quemado, está bastante quemado. Vamos a quitar al candidato. Y ahí le vino... Y le vino el porrazo porque vino el hundimiento. Sí. Partido y candidato son los que vinieron los dos abajo. Teófila... 30 años lleva ya. Efectivamente. 30 años lleva, sí. Teófila en las últimas puede perder, es que se ha quemado, lleva muchos años, pero vamos a mantenerla. Sí. Ganó, pero ya ganó perdiendo en el nuevo ayuntamiento en la composición política que había, ¿no? Yo como resumen, incluso yo creo que había otra cosa en el tema de Carlos Díaz, era además mucho más el traslado de una lucha interna
dentro del propio partido, cosa que aquí, por ejemplo, en Cádiz, yo no soy un especialista. Previsiones electorales, porque si no, también las había, el partido se lo hubiera entregado como se lo había entregado dos elecciones antes. Pero previsiones muy equivocadas, tan equivocadas como que para unas expectativas como esas, el candidato que buscaron es que no podía ser más contradictorio con esas expectativas. Yo lo quiero deciros a todos, el resumen que yo haría de todo esto, yo lo había pensado. Si es Juancho Ortiz el candidato, hipótesis, la decisión había sido tomada durante mucho tiempo, había estado en secreto, habían dejado que Teófila... ¿Ocultándosela a la Teófila, piensas tú? ¿Ocultándosela a Teófila? Ocultándosela a Teófila. Yo eso no me lo creo. Yo no creo. Yo eso no me lo creo. Bueno, yo he dicho... pero no me lo creo. Si hubiera sido otro candidato... no me lo creo. Estamos hablando a lo mejor de 2 meses, ¿no? No, más. ¿Más? No. Yo eso no me lo creo. No, sí. desde que... Yo creo que le han dejado que deshojara la margarita. Enrique, desde que en Madrid adoptaron, después de tener montañas de encuestas y la mercadotecnia política bien estudiada, que había que hacer una renovación en España de las candidaturas, porque lo que venía era una composición nueva de los ayuntamientos y de las diputaciones y tal. Sí, yo creo salvo que, y eso aquel, hace, como el eso no caso de hace, Málaga, que le eso no diera, hace más de salvo 2 aquel meses. que dé un... Eso Yo hace lo que digo una cosa, claro. que lo sabía Juancho Ortiz, estoy convencido de que lo sabía, de que lo iban a designar a él y que le pidieron guardia del secreto. Te diré más, yo creo que Mercedes Colombo ha estado jugando hasta el último Mercedes momento Colombo en la vida... la carta de José Manuel Cosi. Ella sabía que en la vida iba a ser ella la... No. Ella ha jugado la carta de Cosi. No, o sea, no de ella, de Cosi. ¿Tú ella crees? quería poner a Cosi y al final... ¿Tú crees que aquí se ha dado lo del apuñalamiento de César? Yo estoy No, perdona. Bueno, en marzo ha ocurrido. A ver, En marzo ha ocurrido, pero que se sorprendiese ella del apuñalamiento. Hombre, pero como gran empujón... Hombre, si tú me dices a mí que eso se sabía con tiempo y en los idus de marzo, cuando se produce el acontecimiento, yo te digo... Yo estoy muy parecido. Yo estoy convencido de que la decisión no se toma hace una semana. La decisión la toma el grupo de poder que coordina el señor Sanz hace mucho tiempo, que a Juancho se lo dejan dicho de alguna manera. Pero con consignas de Madrid, Enrique, no se elabora eso en Sevilla. El tsunami ciudadano, el tsunami ciudadano ha desconcertado, que es reciente, es lo que ha provocado ha todo desconcertado esto. Y eso es reciente. Popular. Este tsunami, tiene meses. El tsunami ciudadano, que por cierto tendrá que... Tendrá que confirmarse. Claro, porque aquí pero por ahora estamos hablando de Ciudadanos como si hubiera ganado el partido. Lo que hablamos es y fíjate, y eso a nivel autonómico, si no se produce es porque está muy cercano ya la posibilidad de que se adelanten elecciones a final de este otoño, pero si pudiese el Partido Popular, también ahí está la pugna entre la vicepresidenta y la ministra de Defensa dentro del propio partido, pero tampoco te creas tú que si pudiesen no harían una operación para sustituir al candidato que en Andalucía no marcha. La referencia en Cádiz de la nueva generación del cambio es Pérez Dorado. Es decir, en Cádiz se ha hecho la renovación de las nuevas generaciones, como decíamos, fuera del PP. Entonces, aquí se han hecho, como en toda España, la que no se deja hacer en el PP se ha hecho fuera, que es la que se ha convertido en esta magnífica situación. Entonces, en Cádiz, el actual candidato de Ciudadanos tiene todas las papeletas para arrastrar un importante número de votos del Partido Popular y de Ciudadanos, porque, en definitiva, pertenece a el segmento de una clase gaditana, Emilio, de centro derecha. Por lo tanto, ahí, y con un nombre y un apellido con trayectoria como ha sido el de Moncho. Una pregunta, Emilio. Los votos de Teófilo no eran de centro derecha, eran transversales. En esto habría que preguntarse, ¿hay buena relación entre Pérez Dorado y Ortiz?
Sí, yo creo que sí. ¿Por sí, qué? claro, Porque claro. intentarán, hombre, claro, es que Relaciones personales te refieres. Lo Hombre, que ha dicho Enrique también me parece de interés, de gente. de interés lo que acaba de decir, así que ha pasado. Sí, bueno, pero- los votos de Teófila Sí. eran transversales. Claro. Sí. Es verdad. Sí. Y ahora ha perdido la transversalidad. Bueno, claro. Por eso es por lo que yo decía Por desde eso. el principio, Claro, claro. el componente aquel que tenía Teófila de aportación, sí, sí, sí. Que ha ido disminuyendo, evidentemente, Sí, sí, con sí. el tiempo y con las legislaturas. Claro. Pero no se sabe hasta qué punto. Mientras que el nuevo candidato no aporta nada de transversalidad. Claro, por eso a lo que yo iba, por eso yo hacía referencia a Pérez Dorado, porque ahora por lo que se va a luchar es por el mantenimiento de los votos del Partido Popular, no a buscar Sí. una mayoría. Y eso va a ser la problemática, Claro. porque evidentemente, vuelvo a repetir lo que decía antes, esos cambios en el Partido Popular, y yo lo sé por lo que veo por la calle, ha liberado a mucha gente de votar al Partido Popular porque era teofilista, Sí, lo ¿me mismo entiendes? que he dicho. Exactamente, por lo tanto, eso ahí donde vamos a tener, donde va a tener el Partido Popular el problema. Yo creo que las circunstancias que se van a dar va a ser que va a haber un aumento pequeño, pero del actual alcalde, que Ciudadanos va a subir. Y vamos a quedar, como tú has indicado también algunas veces, con el PP, va a ver quién saca concejal del arriba, centro derecha No, de abajo, aquí saca. la gran pelea de los partidos del centro y la derecha es que entre la suma de los dos constituyen una mayoría absoluta Sí. para gobernar, o sea, los 14 concejales, ¿no? Eso es lo que pretende la izquierda también por la Sí. otra parte, lógicamente. Lo que ocurre es que en la izquierda intervienen más factores. Aquí son dos partidos. Ahora con dos candidatos que son abogados los dos, que son más o menos jóvenes, que tal y cual. En la izquierda hay otro lío, ¿eh? No hay otro en la lío, izquierda hay otro lío, ¿eh? pero el PSOE ya es otro PSOE. Ya es el PSOE quemado de tener que apoyar a uno que no le reconoce su sitio, es decir, seguro, sino todo lo contrario. seguro que en el próximo PSOE, gobierno, Rafael, es como si estuviera fuera. claro, Tú ves que claro. ahora mismo tú estás viendo una pelea y el PSOE Bueno, está fuera. está tan claro que en la próxima legislatura el PSOE dice o yo dentro y con coalición y con reparto de concejalías o no entro ni muerto. Claro. Ni acuerdo ni ahí no acuerdo. Vamos a ver qué candidato pone el PSOE o Bueno, candidata, sí, ¿eh? bueno, Y esa- que esa es otra pelea. No, ¿eh? Y en la muy otra parte, importante, ¿eh? y en la otra parte no olvidemos que en la otra parte, por las declaraciones incluso que está haciendo Vila es partidario de que la izquierda vaya unida aquí en Cádiz, vaya unida, vayan en una candidatura que pueda. Y Teresa Rodríguez. Claro, que puedan Viene. hacer frente No olvides al nada. acuerdo más que previsible que se va a dar en la otra parte. Y entonces aquí, pues si ellos mantienen los 10, 11 y con el aporte de los 4 o 5 que le pueda dar el PSOE, pues sería uno arriba, uno abajo, lo que puede ser O sea que enfrentarse el a la otra PSOE, parte. según tú, el PSOE va a ser decisivo de nuevo para que gobierne la izquierda, No, que hay un aunque sea por el sistema de Fran González. Yo creo que hay un concejal bailando en los dos bloques, centro derecha y centro Sí, izquierda. un solo concejal. Sí. Uno, yo creo que hay 13 y 13. Él quedará la mayoría. Va a estar 13 y así. 13 en los dos bloques. Y uno, y va a depender será el que también de cómo desempate. se apliquen los restos Los de la restos, Leidón Claro. y muchas Pero cosas estas que caiga la cosa para va a un ir lado, por que ahí. caiga para otro. Que la cosa va a ir por ahí. Pero la diferencia será que, como decía Rafael, que posiblemente, igual que Ciudadanos, ha dicho ya, porque eso lo adoptó en su congreso en el que abandonó la socialdemocracia, también estableció que ya habían aprendido lo suficiente como para que en esta próxima legislatura, tanto a nivel de ayuntamiento, comunidades autónomas como gobierno de la nación, van a formar parte de los gobiernos. Pero esas coaliciones Ciudadanos, PP, de las que estamos hablando, que estamos dando por hechas en los ayuntamientos y tal, sería el comienzo del final De una gran amistad. del partido Ciudadanos, virgen, Sí, sí, independiente, por supuesto. ni de izquierda ni de derecha, ya se terminó. Es decir, Sí, está claro, pero en algún Ciudadanos momento estará tiene que poniendo ser, ¿no? velas para que las elecciones generales sean antes que cualquier otro tipo de elecciones. Y mira, y Claro. una pequeña aclaración. Rafael. Mira, en el tema del poder provincial o nacional, en este caso lo representa Antonio Sanz, claro que tiene que estar con tiempo, y te explico. Él vive, vamos a ver, pero es que es muy sencillo, pero mucho antes de todo eso, además, mucho antes, y te voy a explicar por qué. Porque, vamos a ver, el dominio y el control de todo el aparato solamente se ve un poquito
descontrolado cuando hay una figura tipo Teófila en los sitios. Entonces tiene que estar ojo avisor, no vaya a ser que eso cambie como ha cambiado y se introduzcan otros, como ha pasado por ejemplo en Mercedes Colombo, estaba apostando por otra situación y Antonio Sanz necesita, por la supervivencia personal, tener el control de la capital por encima de todo. Mira, acuérdate, porque históricamente eso ya ha ocurrido, los verdes eran refractarios a participar en cualquier tipo de gobierno. Bueno, luego llegaron a tener hasta ministro de Asuntos Exteriores, Joschan Fischer en Alemania. Pero quiero decir, los verdes en Alemania había una parte muy importante que era absolutamente reacia a participar en los gobiernos, y sin embargo luego entraron. Bueno, el movimiento de las 5 estrellas resulta que ahora ya se está planteando, eso de que no podemos llegar a acuerdo, y van a llegar a acuerdo a lo mejor con un partido absolutamente y diametralmente opuesto ideológicamente a lo que defienden esta gente. Entonces claro que ha llegado el momento en el que Ciudadanos, por las razones que sea, ha entendido que estar como están en Andalucía solo aguantando al gobierno mediante un acuerdo, pues eso ya hay que repartir delegaciones, consejerías, direcciones generales, etcétera, etcétera. Eso se da en una legislatura, pero la siguiente ya no. Bueno, pues con brevedad, que quedan 5 minutos nada más, una opinión rápida sobre la botadura del petrolero, como era Monte Udala, en Puerto Real, después de décadas sin construir un petrolero, y de manera diferente, con tecnología coreana y hasta con las chapas de acero traídas desde Corea. Rafael. Bueno, han sido muchas más las felicitaciones de un hecho que no se producía en la bahía desde hace 20 años, que se dice pronto, y que desde las instituciones y los responsables se quiere ver como el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, los sindicatos apuntan otros elementos que cuestionan esa visión, diciendo que es necesario un plan estratégico, y que concretan una barbaridad diciendo que como no haya la nueva contratación de un petrolero más, salen 3.000 trabajadores este próximo verano. Es decir, que por una parte hay un hecho significativo que parece que se construye sobre bases nuevas, y las tiene, pero tiene unas grandes debilidades. Ese futuro, no dentro de años, sino tiene debilidades inmediatas que hay que abordar para intentar resolver. Y algo de lo que no se habla, pero a mí me parece siempre que es el tema, que es la productividad. Mucho 4.0, muchas piezas hechas con 3D y tal, pero el tema de la productividad se habla poco, y a mí me parece que sigue siendo, porque junto a la competitividad está, junto a la productividad, la competitividad, y tienen que demostrarse, porque los números de Navantia este año y el pasado siguen siendo números rojos, ¿no? Sí, yo muy brevemente, al parecer hay un estudio, circula el estudio de que en los próximos 5 años se va a producir una renovación de lo que diríamos el parque de petroleros del mundo. Es decir, que ya hay petroleros que todavía están, pero que ya tienen que pasar a desguace, y que va a entrar trabajo sí o sí en los astilleros que sean más competitivos, como dice Rafael, y que hagan mejor su trabajo. Es decir, que yo creo que hay un horizonte optimista siempre y cuando la gente esté preparada para eso, ¿no? Emilio. Bueno, yo coincido con vosotros, ¿no? El problema de competitividad y de productividad, y si esos elementos se dan, lo que el mercado, porque ahora, como bien dices tú, esa oportunidad de negocio que se da, también hay muchos a buscar esa oportunidad. Claro. Sí, yo lo que más me preocupa de esto es que han pasado 20 años y resulta que la situación ha dado un vuelco. Y un vuelco en el que en estos 20 años resulta que los astilleros asiáticos han ido avanzando en tecnología, y hoy 20 años después, resulta que si Navantia ha podido acometer este proyecto es porque se ha buscado un socio que es el que aporta la tecnología, que son los astilleros
de Daewoo. Eso un poco, ¿qué viene a decir? Que la situación es la contraria. Nosotros ponemos la mano de obra, ellos ponen la tecnología, y eso denota, y es a lo que habría que ser crítico. Esta puede revertirse. Navantia podrá volver a ser competitiva en proyectos en relación a esto, pues dependerá de las prioridades. Pues no y cuando un gobierno, sí, pero cuando un gobierno no establece claramente sus prioridades en un sector en el que ya estaba implantado, por apostar por la renovación, por el rejuvenecimiento, por lo que es el I+D, etcétera, etcétera, pues hay otros que se te adelantan, y cuando le has dado de ventaja casi 20 años, pues te encuentras en una situación bastante complicada. ¿Cómo estamos? Yo tengo dos dedicatorias. Pues venga. Primera dedicatoria, con especial cariño a mis amigos liberales de Cádiz, porque el próximo día 19 es el Día de la Pepa. Ah, creí que decía Ciudadanos. Ah, no, vale, vale. ¿Ciudadanos son liberales? Ah, bueno, claro, sí, claro, aquí he venido. Bueno. Entonces, pero yo pensaba en Enrique García Gulló, en Rafael O'Donnell, en Aurelio García de Sola, toda esta gente que siempre viene a Cádiz a conmemorar, es decir, a recordar juntos, porque ellos son liberales gaditanos, sin más. Eso ya es libertinaje. Sí, y después también quisiera mandar un saludo especial a un amigo del cual presenté ayer su novela, que es sobre un astillero, precisamente, que se llama... ¿Se te olvidó el nombre de la novela o del amigo? La novela se llama Construcción 212, y el autor se llama Alberto Cavilla, que era el jefe de Relaciones Humanas, o de personal, como se llame, de Navantia, ¿no? Es una novela de 640 páginas, que es la historia de un astillero. Me ha sorprendido, y yo la presenté ayer con gran alegría, porque me parece que es un libro que se va a leer mucho en Cádiz. Emilio. Bueno, pues de aquí dedicarle a José Carlos García Solano, que junto con la Confederación hemos tenido esta mañana una jornada muy aclaratoria sobre el impuesto de sucesión y las novedades en Andalucía, que ha sido muy esclarecedor, y que he coincidido también con alguien que hace tiempo que no veía, que Antonio Marín de Chiclana, de la familia Marín, así que a ellos dos les dedico hoy el programa. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a nuestros invitados, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.